Llegamos hoy al último capítulo de Nehemías. Estuvimos haciendo un repaso de los elementos más destacables, digamos así, no importantes. Toda la Biblia es importante por igual, pero de los elementos más destacables del libro, y procuramos aplicarlo al contexto actual, de manera que la gran lección de liderazgo y su comportamiento es tan actual entonces como ahora, y Dios nos ha estado recordando asuntos importantes que deben llevarse en la práctica de liderazgo conforme a la voluntad de Dios. El capítulo 13, último de este libro, es absolutamente distinto a todos los que vienen antes. La consecuencia principal de esta diferencia está en que Nehemías, como gobernador delegado por el emperador para esa región de Palestina, de Israel y especialmente de Jerusalén, tiene en sus manos un documento firmado por todos los príncipes de las casas de Israel, de las familias principales de Israel, que se habían comprometido con asuntos, con cosas, entre otras, de guardar la ley de Dios. Durante el tiempo de ausencia de Nehemías, que tuvo que dejar sus actividades ahí en Jerusalén y volver al cumplimiento de su oficio con el emperador, durante ese tiempo, poco tiempo relativamente, se producen problemas serios en la ciudad que afectan al orden de la ciudad, afectan a las bendiciones de Dios y tienen o son la apertura de una puerta para el comienzo de otro desastre más en el pueblo de Israel. Lamentablemente ese pueblo no aprende de los muchos problemas que habían generado, no aprenden que Dios puede intervenir nuevamente y que en su gracia y misericordia trajo unos cuantos a Jerusalén para restaurar, edificar el templo, para cerrar los muros y establecer la ciudad en gracia y en misericordia, no porque lo mereciesen. Y Dios espera confiadamente que su pueblo, en un compromiso solemne que habían hecho, restaure la relación con él para ser bendecidos. Pero llega Nehemías a Jerusalén en esta visita. Versículo 1 del capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron esto, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros, es decir, con amonitas, con moabitas, con gente que Dios había condenado a ser eliminado debido a su pecado reiterado contra él. Es muy interesante que esta decisión que el pueblo toma de separar a los que se habían mezclado con las mujeres de la tierra se produce ¿por qué? Porque aquel día se leyó el libro de Moisés. Nuevamente Nehemías trae la Biblia, abre la palabra de Dios delante del pueblo y se lee lo que Dios dice. Y el Espíritu de Dios aplica la palabra al corazón del pueblo y se produce este cambio en donde los israelitas toman una decisión: limpiémonos de las uniones ilícitas con mujeres amonitas, moabitas, cananeas en general. Se menciona también incluso con mujeres del territorio filisteo, y se produce un comienzo de reforma, de renovación del compromiso con Dios. Todos nosotros somos muy dados a olvidar nuestros compromisos, pero especialmente se olvidan cuando Dios no nos habla. Un énfasis permanente en el libro de Nehemías está en la palabra de Dios puesta delante del pueblo. Y esta es una de las enormes necesidades del tiempo de hoy. Hay conflictos, hay problemas, hay pecado oculto dentro de la iglesia, hay dificultades, hay desorientación,
porque la Biblia ha dejado de ser el elemento de enseñanza, de formación y de conducción del pueblo de Dios. Por tanto, cuando la Biblia no actúa, no podemos esperar que haya ningún tipo de bendición. Recordemos esto, por favor. No es el liderazgo el que tiene que hablar al pueblo para cambiarlos, es Dios por su palabra que lo hace. Y notad cómo en esta ocasión produce un efecto consecuente. Cuando oyeron, pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando oyeron a Dios, llamándolos a un cambio en su palabra. El versículo 4 presenta el primer incidente en el que Nehemías actúa directamente poniendo orden. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, sumo sacerdote del pueblo de Israel en aquel tiempo, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. No hace falta que os recuerde quién es Tobías. Uno de los grandes enemigos del pueblo de Dios al principio, que se burló del pueblo, que trató de amedrentar al pueblo para detener la obra de la reconstrucción que Dios había establecido. Y a este le había concedido un lugar espacioso para que estuviese cómodo cuando viniera a visitarlo. Era su familiar, su consuegro. Y naturalmente, a este familiar le concede lo que no puede concederle a nadie del pueblo de Israel y mucho menos a uno de fuera del pueblo de Israel. Las cámaras del templo que recogían los diezmos y las ofrendas de cereales, de trigo, etcétera, etcétera, para alimentación del sacerdocio, estaban vacías. Porque el pueblo había roto su compromiso. Ellos se habían comprometido a traer los diezmos a la casa de Dios. No lo estaban haciendo. Y este hombre, este sacerdote de Israel, en cámaras vacías o en las cámaras vacías, sitúa a su consuegro que no podía pisar como extranjero lo que era terreno del templo. De manera que ahí, al volver a Jerusalén, le había hecho un lugar, una casa, una posada para este enemigo del pueblo de Dios. Y claro, Nehemías entra para ver la situación y se encuentra con los muebles de Tobías en el aposento que estaba destinado a recoger las ofrendas. ¿Y qué hizo? Versículo 8. Me dolió en gran manera. Primeramente, notad que Nehemías es un hombre que siente dolor por la obra de Dios. Mirad un instante el capítulo 1 de este libro. Cuando le dan el informe de cómo estaba Jerusalén, con qué problemas se encontraba, etcétera, etcétera, capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El líder siente como suya todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con la obra de Dios. Y le dolió en gran manera aquello, porque no era una ofensa que realizaba alguien del pueblo, era una ofensa directa de un mal uso pernicioso de lo que estaba consagrado a Dios. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. El texto aquí es muy enfático. Es una delicia leerlo en el original. Voy a explicarlo de esta manera como da a entender el texto original. Abrió las ventanas de la cámara y los muebles de Nehemías volaron por el aire al patio del templo. Y no voló Tobías, porque no estaba allí. De manera que él actúa directamente. Y una de las grandes lecciones que tenemos que aprender es que el líder no puede hacer acepción de personas
con nadie, mucho menos con su familia. Notad que aquí le ha puesto un chalet de verano o un hotelito de reposo a un hombre enemigo de Israel, porque era de su familia. Se había emparentado familiarmente con él. Por tanto, Dios enseña que el liderazgo no puede estar sujeto a la familia personal. Limpia la cámara. Pero inmediatamente que la cámara se limpia, hay una pregunta que surge. ¿Por qué estaban vacías? Y el versículo 10 nos da la razón. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. Es decir, el compromiso que el pueblo había tomado y había firmado de traer los diezmos para el alimento de los levitas tenían que diezmar también para alimentar a los sacerdotes, no habían sido dadas. Es decir, no estaban ofrendando. Malaquías habla de este problema y dice de parte de Dios al pueblo: vosotros me estáis robando. ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. Por tanto, este pueblo seguía desagradecido a Dios, quedándose ellos con lo que pertenecía legalmente a Dios. ¿Y qué ocurría? Que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían marchado cada uno a su heredad. Esto indudablemente varía en el tiempo, pero es el mismo problema. A veces nos quejamos de que no hay gente dispuesta a salir a pleno tiempo a la obra de Dios, que no tenemos bastantes misioneros que enviar a las naciones, que no tenemos líderes a pleno tiempo en la iglesia que se ocupen del pastorado, de pastorear la grey de Dios. ¿Por qué causa? Porque a veces nos olvidamos que estas personas necesitan ser alimentadas. Es decir, nosotros tenemos la obligación moral y el privilegio espiritual de ofrendar para aquellos que sirven a pleno tiempo, a plena dedicación al Señor. Esta ofrenda no es algo que tenemos que cubrir con lágrimas, con costo, con dificultad. Mira, tenemos que ofrendar. Es un privilegio especial. El apóstol Pablo dice que los filipenses le habían enviado una ofrenda una y otra vez. Y dice, sacrificio agradable a Dios. Luego la ofrenda forma parte de la expresión cultual del creyente. El culto conlleva la ofrenda también. El apóstol Pablo enseña que cada primer día de la semana, cada uno conforme pueda, haga acopio de una cantidad según fue bendecido y ofrende al Señor. Por tanto, si queremos ver un resurgir de gente preparada, tenemos necesariamente que tener un compromiso de ofrenda. ¿Qué habían hecho? Se habían marchado los levitas a sembrar en sus heredades, a cosechar, a trabajar en sus casas, porque tenían necesidad de comer. ¿Qué hace Nehemías? Reprendí a los oficiales, es decir, aquellos que tenían la obligación de recoger el diezmo y las ofrendas y colocarlas en el templo. No lo habían hecho y lo reprendí y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? ¿Cuál es el problema de Nehemías? ¿Por qué Nehemías reprende a este tipo de liderazgo? Porque amaba la casa de Dios. La casa de Dios estaba abandonada y los reuní y restablecí en sus funciones. Estas dos palabras, reunirlos y restablecerlos, expresa la idea de colocarlos como mayordomos en sus lugares y decirle, esta es vuestra obligación que tenéis que cumplir. Notáis que no solamente está actuando como líder, sino que está actuando como gobernador. Ahora, el líder en el Nuevo Testamento tiene una autoridad especial. Bueno, no él, pero tiene autoridad delegada por la palabra. Por tanto, Nehemías también en esta ocasión está haciendo cumplir la ley. De la misma manera, un pastor de una iglesia, un anciano de una iglesia, un maestro de una iglesia, tiene autoridad y debe ser obedecido en la medida en que presenta y es respaldado por la palabra de Dios. Ahora, todo Judá trae el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes.
Pero él no está muy de acuerdo con los líderes que habían tenido ese tiempo de desidia, y puse por mayordomos de ellos, sobre ellos, al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a los levitas Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran considerados como personas que fieles, y ellos tenían que repartir a los hermanos. Notad esto, no solamente el liderazgo, no importa en qué nivel, tiene que saber actuar, tienen que ser fieles. Y una de las enseñanzas de la Escritura es precisamente esta. Pablo dice a Tito, sé ejemplo. A Timoteo le habla de que enseñe a hombres fieles, que además sean idóneos para enseñar también a otros. No solamente hay que tener gente capaz intelectualmente, hay que tener una experiencia de gente fiel. Lo más sorprendente es cuando comienza el establecimiento de liderazgo de servicio en la iglesia en Jerusalén para el reparto de las ofrendas, que los apóstoles buscan 7 personas, dicen a la congregación, a la iglesia, buscad entre vosotros 7 que reúnan estas condiciones, que sean fieles y llenos del Espíritu Santo. Esto es necesariamente necesario, valga la redundancia, en el día de hoy. Personas que dependan del Espíritu, sean espirituales, y personas que sean fieles. Fieles quiere decir que viven una vida de fe y de honestidad, vinculados con Dios, y que no tienen en cuenta el resto de las personas, sino ser fieles al Señor. Y cuando esta primera reorganización concluye, Nehemías hace lo que hizo siempre. Ora a Dios, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Señor, acuérdate de mí. No está pidiéndole un premio. Está diciéndole, Señor, mira, yo tengo muchos defectos como hombre, pero estoy procurando vivir para tu gloria. Es así el liderazgo de la iglesia. Versículo 15. Aquel documento firmado antes del retorno de Nehemías a la capital del imperio decía que iban a guardar el sábado. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día del sábado. Segundo, acarreaban haces. Tercero, cargaban asnos con vino y también con uvas e higos y toda clase de suertes, y la traían a Jerusalén cuando en el día de sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. No podéis trabajar el sábado, tenéis toda la semana para traer todo esto, de manera que Nehemías estaba haciendo como gobernador cumplir lo que aquellos todos habían establecido antes. Es verdad que no tenemos días de reposo, en el sentido de los hebreos, que no tenemos que guardar el sábado, pero es verdad que tenemos que tener un respeto por la casa de Dios y por las reuniones. Notad lo que dice la epístola a los hebreos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Venir a una reunión dominical de la iglesia, donde la iglesia se reúne para adorar a Dios, para ser edificada con su palabra, para tal vez el partimiento del pan. Para todas estas actividades, los creyentes deben formar un cuerpo y una unidad y venir todos en las posibilidades que tengan para poder reunirse en la congregación. Pero había algo más. Siguiendo este ritmo, también había gente de afuera, tirios, que traían pescado y mercaderías y la vendían el día de sábado a los hijos de Judá y Jerusalén. ¿Y reprendía a los tirios? ¿Qué va? Reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué cosa tan mala es esta que vosotros hacéis, profanando el día del sábado? Los tirios son gente del mundo, negociantes, comerciantes que aprovechan y que saben que aprovecháis el día de reposo para comprarles sus mercancías, por eso viene. Pero no hicieron esto vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís
ira sobre Israel, profanando, haciendo común, vulgar, el día del sábado. ¿A quién reprende? A los señores de Judá. Mencioné en uno de los estudios que a veces se trata a la gente según el nivel social dentro de la iglesia. Por tanto, a lo mejor hay una persona que comete una falta y es disciplinado por razón de la falta que cometió y su irresponsabilidad y a veces su falta de arrepentimiento. Pero si esa misma falta y es cometida por una persona vinculada con la familia de liderazgo de la iglesia, a esa persona se le trata de una forma diferente. Quien reprende Nehemías es a los señores, a los que tienen autoridad en medio del pueblo de Israel. Y toma una decisión. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas. Y ordené que no las abriesen hasta después del día del sábado. Y puse en las puertas algunos de mis criados para que en el día del sábado no introdujesen carga. Y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces, es decir, 2 sábados por lo menos o más sábados, quedaron los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y como seguían viniendo, los amonesté. Amonesté es una reprensión judicial, hecha por el gobernador, por el que tiene la máxima autoridad allí. Y les dije, si lo hacéis otra vez, os echaré mano. ¿Sabe lo que significa eso? Os voy a meter en la cárcel. Porque estáis quebrantando una ley dada por la máxima autoridad legal dentro de la ciudad. Bueno, ¿qué problemas? Un pueblo que es bendecido y se olvida inmediatamente de las bendiciones, que adquiere un compromiso y se rebela contra el compromiso. Pero hay algo más. Vi asimismo, versículo 23, en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amoritas y moabitas, de los pueblos que Dios había prohibido que se vinculasen con Israel. Y la prohibición, como sabéis, es porque las mujeres de estos pueblos enseñaban la lengua de su pueblo a sus hijos, y sus hijos no podían leer el hebreo, por tanto no podían leer la palabra. Satanás ganaba la partida porque ignoraban la voluntad de Dios. La mitad de los hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. Versículo 25. Los reprendí y los maldije. Y estos, que son rebeldes por condición, son también rebeldes a la reprensión. Hice azotar a algunos de ellos. Cuando un judío se rebelaba contra la ley, desobedecía abiertamente, podía ser azotado con varas, dándole como máximo 40 azotes. Nehemías cumplió la ley. Y algunos de estos rebeldes que decían, ¿qué te importa a ti lo que yo hago?, los azotó y les arranqué los cabellos, no los pelos de la cabeza, la barba. Es decir, la barba de estos quedaron en la mano de Nehemías porque estos se rebelaron contra la autoridad oficial, que era el gobernador impuesto allí por el emperador. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y Nehemías dice, mirad de nuevo la historia. Habéis estado pasando por un periodo de problemas. Dios permitió que fuese llevados en cautiverio. ¿Cuándo comenzaron gravemente estos problemas? En tiempos de Salomón. No pecó en esto Salomón, rey de Israel, y está recordándoles, haciéndoles volver a la historia de Israel para que aprendan de los problemas pasados. Y todavía más, sí, Nehemías se encuentra con algo más. Versículo 28. Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanballat horonita. Otro más. El primer sacerdote emparentado con Tobías. Y este emparentado con Sanballat.
otro de los grandes enemigos, de los que se levantaron para intentar impedir que la obra fuese llevada a cabo, de los que originalmente en tiempos de Esdras escribieron al gobernador, al emperador, para que detuviese la construcción de la casa de Dios. A estos enemigos, que tenían que estar fuera, se habían emparentado con los sacerdotes de Dios en el pueblo. ¿Y qué dice? Lo alejé de mi lado. ¿Sabe lo que significa eso? Esta frase, en el contexto de la lectura, dice muy poquito. Lo que está dando la idea en el texto hebreo, especialmente, es, imagínate esta escena. Eliasib corriendo y Nehemías procurando darle de patadas. Lo alejó, lo ahuyentó de su lado, lo puso fuera. Pero Nehemías, por favor, si es un sacerdote, si es de la casta principal en Israel, no importa lo que sea ni quién sea. La palabra de Dios y la disciplina de Dios alcanza por igual a todas las personas. Ahora, hay una oración muy importante, versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, por haber contaminado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Señor, mira lo que han hecho. Yo no estoy enfadado con ellos porque se hayan casado con quien quisiera. Estoy enfadado porque han contaminado el sacerdocio. Ojo por esto. El liderazgo espiritual de la iglesia de hoy, pastores, ancianos, maestros, tienen que tener vidas ejemplares. Un pecado moral en una persona de estas contamina su ministerio y no debe continuar siendo o ejerciendo el ministerio porque ha dejado de ser ejemplo para el pueblo de Dios. Los purifiqué, pues, de todo lo extranjero, puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Restaura el orden. Necesitamos un volver a la Biblia para saber si estamos viviendo en el orden que Dios ha establecido. Necesitamos volver a la lectura de la Biblia para que sepamos hasta dónde nos hemos desviado. Tenemos que venir a la presencia de Dios y decir la oración del salmista: examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de iniquidad y condúceme por el camino eterno. El pueblo de Dios necesita un retorno a Dios. Y Dios está llamando a su pueblo a esto mismo. Yo quisiera pediros, a los que estáis escuchando el programa, que hagáis un alto en vuestra vida y preguntéis a vuestro corazón: ¿cómo está mi vida en relación con la voluntad de Dios? Si tienes en tus manos la bendición de ser líder en la iglesia, mantén el equilibrio sano, no hagas acepción de personas. Si eres un predicador de la palabra, predica la Biblia. Si eres un líder de juventud, conduce la juventud por sendas de justicia, para gloria del nombre de Dios. Yo doy gracias a Dios por este privilegio que nos ha dado de revisar, de pasar por encima corriendo este libro de Nehemías. A partir del próximo día comenzaremos un nuevo estudio, si el Señor lo permite, que espero que sea para todos de edificación. Mientras tanto, que Dios os bendiga ricamente.